meditando acerca de las dudas, cómo tratar con ellas, cómo lidiar con ellas en la vida personal, en la vida de iglesia y también en la vida familiar. Cómo nosotros tratar con el tema de la duda. Si usted recuerda, hermanos, terminábamos con un pasaje en Jeremías capítulo 32, versículo 27. Jeremías 32, 27. Y lo leíamos en varias versiones, pero yo quiero que lo volvamos a leer en la versión internacional y la palabra de Dios para todos. Dice Jeremías 32, 27, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Y la palabra de Dios para todos dice, yo soy el Señor, el Dios de todos los seres humanos. ¿Es que hay algo imposible para mí? Y nos hacíamos la pregunta el día lunes, después de leer estos pasajes, ¿por qué nosotros dudamos del poder de Dios? Bueno, eso es lo que nosotros veíamos en la meditación pasada. Veíamos cómo Dios se presenta a sí mismo como el Dios de los imposibles, como el Dios en cuyas manos no hay nada difícil para Él hacer. Sin embargo, Dios ha prometido, o más bien, el hecho de que Dios tenga el poder de hacer todas las cosas no quiere decir que Él se ha comprometido para hacer todo lo que nosotros queremos o deseamos. Escuchen, no hay ninguna contradicción. Dios es capaz de hacer todas las cosas que usted y yo querramos y deseemos, pero Dios no nos ha prometido hacerlas. Es decir, no todo lo que usted y yo queremos, no todo lo que usted y yo deseamos, Dios está obligado o está comprometido a hacerlo. Y es en esos momentos, hermanos, cuando nosotros le estamos pidiendo a Dios, cuando nosotros le estamos rogando a Dios, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida y no vemos respuesta a esas peticiones, a esas oraciones, cuando llegamos a dudar del amor de Dios, del poder de Dios o de la existencia de Dios. Y es posible que muchos de nosotros digamos, no hermano, yo soy creyente porque yo creo en la existencia de Dios. Pero entonces han llegado momentos en los cuales dudamos de la sabiduría de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, dudamos de que en realidad Dios entienda cómo es que deben hacerse las cosas. Dudamos de si Dios sabe qué es lo que realmente usted y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque nos sentimos en un momento difícil y no entendemos que los propósitos de Dios van mucho más allá de lo que usted y yo queremos. ¿Ya? Cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos pasando por una tribulación, es donde muchas veces las dudas asaltan y se ven más grandes que nuestras convicciones. Vamos a volver a leer un pasaje que leíamos unos meses atrás en Números capítulo 14, versículos 1 al versículo 4. Números es el cuarto libro del Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo del 1 al versículo 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Escuche lo que pasó por la mente, por el corazón de todas estas personas que habían salido de Egipto. Escuche lo que había en el corazón de ellos cuando estaban enfrentando peligros
en su vida, cuando estaban enfrentando unas pruebas en su vida, cuando estaban siendo atribulados. ¿Qué fue lo que pensaron ellos? Volvamos a Egipto. Por desgracia, es así como piensan o pensamos, no sé si seamos honestos para identificarnos aquí, muchas veces nosotros los que profesamos ser creyentes. Por desgracia, es así como reaccionamos ante una situación difícil. Pensamos que es mejor volver a nuestras vidas pasadas, donde no teníamos que renunciar a nada, donde todo lo podíamos solucionar, acudiendo a métodos no espirituales, no conformes a la palabra de Dios, pero que nos daban resultados. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en esa condición? De que pensamos que es mejor volver a vivir como si fuéramos incrédulos, donde pensamos que si volvemos al pasado y hacemos las cosas como las hacíamos antes, si dejamos a un lado los propósitos de Dios, la palabra de Dios, los métodos de Dios, posiblemente tendríamos una mejor vida o posiblemente no estaríamos pasando por las situaciones que estamos pasando. Porque esa fue la propuesta de este grupo de personas cuando se vieron en dificultades. ¿Cuál fue la propuesta de ellos? Volvamos a Egipto. ¿Qué significaba Egipto? Bueno, Egipto significó ser esclavos. Recuerde, usted y yo, como hijos de Dios, según 1 Corintios capítulo 10 nos enseña que lo que nosotros hemos experimentado en nuestra conversión es lo mismo que los judíos experimentaron cuando salieron de Egipto. Y por eso es que dice, en Moisés fueron bautizados todos, en el mar y por las aguas. ¿Ya? O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que así como ellos experimentaron ese bautismo, que era un tipo de lo que ahora nosotros hemos experimentado, porque ellos pasaron por en medio del agua y una nube que los cubría por encima, es lo mismo que usted y yo hemos experimentado y se hace semejanza a salir también de Egipto. Es decir, que así como los judíos salieron de esa esclavitud física, usted y yo hemos salido de una esclavitud espiritual. Pero, ¿qué es lo que nosotros sentimos cuando nos encontramos en medio de una situación difícil? Y sabemos lo que Dios nos dice y ponemos en práctica los métodos de Dios. Somos obedientes a la palabra de Dios, pero no vemos los resultados inmediatos. Porque, ¿por qué estaba el pueblo en esa situación en el desierto? No era por desobediencia, era por obedecer a Dios, porque Dios les dijo, salgan de Egipto, crucen el Mar Rojo. Es en esos momentos, hermanos, cuando usted y yo estamos siendo obedientes a Dios y vienen a nuestras vidas situaciones difíciles que nosotros, posiblemente, si las dudas han crecido más allá de nuestras convicciones, que llegamos a pensar como este grupo de personas. Hagámonos esta pregunta y sinceramente respondámonos. ¿Cuántas veces ha pasado por nuestra mente volver a nuestra vida pasada? ¿Cuántas veces ha pasado por nuestra mente en una situación difícil dejar a un lado los métodos de Dios, dejar a un lado la forma en la que Dios me enseña que yo voy a enfrentar esa situación y queremos hacerlo a la manera que practicábamos en el mundo? Puede ser un problema con nuestra pareja y decimos, no, pero Dios me dice que yo debo amar y perdonar y soportar y que no debo vengarme, pero eso no me ha dado resultado. En cambio antes esas cosas me daban resultado. Yo podía hacer las cosas a mi manera y la otra persona veía que yo no me iba a dejar y entonces corregía su comportamiento. Pero ahora que estoy haciéndolo a la manera de Dios, parece que es todo lo contrario. Puede ser un problema económico, en donde antes teníamos la forma de resolverlo, no de una forma honesta, no de una forma espiritual, pero al fin de cuentas lo resolvíamos y como nosotros nos convertimos en personas pragmáticas, es decir, lo que da resultado, eso vamos a hacer. Entonces estamos enfrentando una crisis económica y muchos decimos, y yo que dejé ese trabajo, que aunque me tocaba mentir y aunque me tocaba hacer cosas,
que no eran muy buenas, pero por lo menos tenía para solucionar mis problemas. Ahora que hago las cosas a la manera de Dios, que hago todas las cosas honestamente, no me alcanza, me veo en aprietos, estoy más endeudado, tengo que pasar muchas veces por necesidad. Hombre, si hubiera seguido con ese trabajito. Muchas veces son los problemas con nuestros hijos, que ahora Dios nos enseña a tratarlos como nos dice su palabra, instruyéndolos, corrigiéndolos y luego disciplinándolos. Y otras veces nosotros vemos, o muchas veces vemos, de que esos métodos como que no nos dan resultado, porque les hablamos y no nos escuchan, los corregimos, no atienden a la corrección, los castigamos y tampoco lo hacen, y decimos, si lo hubiera criado como me criaron a mí, vea hermano, a mí no me permitían alzar la voz porque inmediatamente me daban, y mi papá me castigó de esta y de otra forma, y nosotros decimos, ojalá hombre yo no fuera cristiano, vea, le hiciera así ese muchacho o esa muchacha, no hubiera hecho esto, me hubiera obedecido. Hermano, muchas veces nos encontramos así, dudando de los métodos de Dios, dudando del poder de Dios, dudando de la sabiduría de Dios. Así se encontraba el pueblo de Israel. ¿Por qué estamos pasando esta situación en el desierto? Mejor es volvernos a Egipto. ¿Pero qué era volverse a Egipto? Era volver a la idolatría, era volver a estar sometido a un imperio que los explotaba, era volver a ese mundo donde se podía caer en la fornicación, caer en el adulterio, practicar las borracheras, practicar las tradiciones del mundo, donde no se podía adorar a Dios libremente. Pero ellos querían volver a Egipto. Bueno, cuando un creyente vuelve al mundo, a eso es a lo que se expone. Vuelve al mundo de la idolatría, porque ahora el Dios de él son muchas otras cosas aparte de Dios. Puede ser el Dios del dinero, puede ser el Dios del placer, puede ser un hombre o una mujer que se han convertido en Dios para ellas y prefieren abandonar a Dios que dejar una relación ilícita. Puede ser el Dios, un placer personal, donde prefieren seguir dándole rienda suelta a sus deseos. Volver a Egipto, hermanos, eso es lo que significa. Un creyente que está lleno de dudas porque no supo manejar una situación difícil en su vida, porque no pudo entender la respuesta de Dios, porque Dios responde, hermanos. Dios responde siempre. No de la manera que usted y yo esperamos, pero Dios responde. ¿Sabe cómo le respondió a Saulo cuando Saulo le pidió, o Pablo, le pidió que quería ir a Roma? Porque Pablo quería ir a Roma. Se propuso ir a Roma. Quiso ir a Roma. Hizo planes en el Señor de ir a Roma. Y fue 2 veces. Y las 2 veces con los gastos pagos. Custodiado, pero ¿sabe cómo fue? Preso, pero fue a Roma. Es decir, lo que le pidió a Dios, Dios se lo concedió. No de la manera que él esperaba, pero se lo concedió. No una vez, sino 2 veces. Hermanos, a veces Dios responde de esa manera. Dios no está obligado a responder de la manera que nosotros queremos, pero responde. Y es ahí cuando muchas veces nos asalta la duda, porque cuestionamos las formas, los métodos que Dios nos ha dejado para nosotros conducirnos en esta vida. Y creemos que si volvemos a las prácticas de incrédulos, posiblemente las cosas serían diferentes. Dios sabe que nosotros vamos a tener dudas durante todo nuestro peregrinaje. Y es por eso que nos dejó su palabra, llena de ejemplos, en los cuales nosotros podemos ver que al final los propósitos de Dios se cumplirán, que Dios nunca dejará que su palabra sea menospreciada y sea tenida en poco, porque Dios no cumplió lo que prometió. Pero también, hermanos, Dios, conociéndonos y sabiendo que tenemos dudas, nos advierte, hermanos, del peligro de dejar que las dudas nos lleven a buscar respuestas en el mundo y no en él. Miren lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 1 y versículo 2. Isaías capítulo 30, versículo 1 y versículo 2. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a su pecado.
que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Esa palabra, ay, no es una palabra como nosotros la utilizamos en el castellano. Ay, se me olvidó tal cosa. Ay, me machuqué. Ay, me golpeé. No, esa palabra, ay, es la misma palabra que Jesús utilizó cuando iba a llegar a Jerusalén y dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Jerusalén, que no has entendido el tiempo de tu visitación. Ay de ustedes escribas y fariseos, ay de ustedes hipócritas. Esa palabra ay es muy fuerte. Esa palabra está transmitiendo qué lástima, qué tristeza. No sabes las consecuencias que van a venir a tu vida. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Ay de los que descienden a Egipto. Ay de los que buscan refugio en el mundo y no en mi espíritu. Ay de los que buscan una respuesta a sus crisis, a sus situaciones difíciles, no en mi palabra, sino en el consejo del mundo. Ay de los que en vez de buscar mi respuesta, mi bendición, prefieren cobijarse porque tienen un familiar que les puede solucionar un problema. Prefieren volver a los métodos de su antigua vida pasada porque sienten que ellos les daban más resultados que estar sometidos a la voluntad de Dios. Ay de los que ponen su esperanza en el mundo y no esperan en las promesas de Dios. Hermanos, hermanas, Dios sabe que nosotros vamos a pasar por todas estas situaciones. Cuando estemos pasando por una situación difícil, no olvidemos que Él nos prometió sustentarnos en medio de la crisis. El pueblo de Israel no pasó necesidad. Dios los sustentó. Si no lo hizo con el maná, lo hizo con las codornices, lo hizo dándoles agua de una roca, lo hizo proveyéndoles una nube de fuego que los guiaba en la noche y les daba calor en el desierto. Lo hizo con una nube que les proveía sombra y los guiaba en el día. Hermanos, a veces nosotros estamos así. Dios está respondiendo, Dios está llenando nuestras necesidades y nosotros seguimos teniendo dudas y pensando en volver atrás. Hermanos, si nosotros queremos respuestas, no preguntemos en el mundo lo que debemos hacer. Dios nos ha dejado su palabra. Vengamos a su palabra y veamos la respuesta de Dios que ya nos ha dado. A veces nosotros estamos recibiendo la bendición de Dios, pero la vemos muy pequeña para lo que yo le he pedido al Señor. Posiblemente así era como el pueblo de Israel veía la respuesta de Dios. No tenían comida en el desierto, Dios les proveyó maná, pero llegó un momento en el que se cansaron y dijeron, estamos hartos de este maná, que es lo único que ven nuestros ojos. Allá en Egipto teníamos puerros, cebollines, carne, pescado. Hermanos, así pensamos nosotros de las bendiciones de Dios. Las menospreciamos, las vemos como muy pocas. Tenemos más de lo que nosotros trajimos a este mundo, porque ¿qué trajimos a este mundo? ¿Qué trajimos, hermanos? No trajimos absolutamente nada. Y tenemos más de lo que trajimos y aún así vivimos insatisfechos con las bendiciones de Dios. Y buscamos volver a Egipto. Y buscamos la respuesta en el mundo y no en la presencia de Dios. Hermanos, Dios nos ha advertido del peligro de volver a Egipto. Ay de los que descienden a Egipto. Ay de los que buscan cobijarse con la sombra de Egipto. Ay de aquellos que se han apartado de mí y que no me buscan para que yo les dé respuesta. Ay de aquellos que prefieren el consejo de las personas del mundo. Hermano y hermana, cuando estemos pasando por una situación difícil, no pensemos en volver a Egipto. Mantengámonos firmes en nuestras convicciones, en medio de las dudas, porque las vamos a tener, pero que las dudas no sean mayores que las convicciones que nosotros tenemos. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al versículo 16,
Miren lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca. ¿No volváis nunca por dónde? Por este camino. No volváis nunca por este camino. Hermanos, eso es lo que Dios nos ha dicho ahora como hijos de Él. No volváis nunca por este camino. Si yo te saqué de la esclavitud, yo te saqué de un imperio que te estaba llevando a la destrucción, que es el imperio de la muerte. Yo te rescaté de esa esclavitud en la cual te estabas autodestruyendo. De allá te saqué. Nunca vuelvas por este camino. Hermanos, nunca volvamos al mundo. El mundo no nos ofrece nada. Si ya hemos comprobado lo que el mundo hace a una persona que se refugia en él, y nos hemos dado cuenta cómo ha destruido la vida de miles de millones de personas, cómo nosotros experimentamos las consecuencias de vivir en el pecado, ¿por qué queremos volver por ese camino, hermanos? No volvamos. Si tú y yo profesamos ser hijos de Dios y decimos ser hijos de un Padre bueno y misericordioso, y nos hemos presentado muchas veces como hijos de Dios, que somos parte de la iglesia del Señor, de la iglesia que Cristo edificó, ¿por qué pensar en volver al mundo? ¿Por qué pensar en volver a Egipto? Y Jesús nos advirtió, hermanos, de las consecuencias de nosotros volver al mundo. En Lucas 9:62 Jesús dijo, cualquiera que después que haya puesto su mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Escucha, hermano y hermana, si tú y yo un día, por las dudas que puedan estar atravesando en nuestros corazones, decidimos volver atrás, ¿sabes por qué es? Porque no éramos aptos para el reino de los cielos. Hermanos, la única forma de comprobar que tú y yo somos parte del reino de los cielos es manteniéndonos con nuestras manos en el arado. Van a haber momentos en los cuales vamos a sentir presión del mundo que nos ala nuevamente y que nos incita a soltar nuestras manos del arado de Jesús. No lo hagamos, hermanos. Aferrémonos a ese arado, aferrémonos a esa vara, aferrémonos, hermanos, a ese soporte, a ese sostén que es Jesús en medio de cualquier situación. Nunca volvamos por este camino que nos conduce al mundo. Aun cuando sintamos que parece que vamos a desmayar, aun cuando sentimos que las fuerzas se nos agotan, aun cuando creemos que las dudas son más grandes que nuestras convicciones, nunca volvamos por ese camino. Mantengámonos a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga. Y por eso es que la palabra nos invita tantas veces a no cansarnos, a no permitir que nuestro ánimo se canse hasta desmayar. Por eso es que la palabra nos invita a esforzarnos a ser valientes, porque Dios sabe que nosotros nos cansamos. Así que, hermanos, no volvamos por ese camino. Mantengámonos en la senda que Cristo nos vino a trazar, una senda dolorosa, una senda de dificultades, pero es la única que nos lleva a la eternidad.